Hola, 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 ¿cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos comenzando una nueva semana de debates de Así Son las Cosas, con dos cuestiones que hay que mencionar en el comienzo del programa. Una, felicitaciones a los que están de vacaciones, que la estén pasando lindo, la disfruten plenamente. Y segundo, se instaló el invierno, ¿no? Que son dos cuestiones que estábamos anhelando para que podamos disfrutar de esto que tiene nuestra ciudad de Río Cuarto o el sur de la provincia de Córdoba, las 4 estaciones bien marcadas. Aquí estamos, por la pantalla de Canal 13, la televisión abierta para todo el sur de la provincia de Córdoba a través de nuestro canal analógico tradicional y a través del canal 29.1 digital. Gracias por estar ahí, por compartir con nosotros este momento en el que no vamos a debatir, sino que vamos a intentar analizar. Por lo menos vamos a disparar los interrogantes para que nos expliquemos qué significa que un sacerdote que hasta hace algunos años atrás caminaba entre nosotros, formador de sacerdotes en el seminario de Río Cuarto, nacido en Alcira, Gijena, haya recibido como regalo de cumpleaños, cumple años el 18 de julio, en días nada más, la nominación por parte del Papa Francisco, integrando el grupo, la élite de cardenales de la Iglesia Católica que toman decisiones en el Vaticano. Y además, dentro de esa élite, va a estar en un lugar encumbrado porque formará parte del selecto grupo de asesores directos y funcionarios católicos que administran un Estado como es el Vaticano, porque en sí mismo, además de la tradición milenaria de la Iglesia y de más de 1.000 millones de fieles católicos distribuidos en todo el planeta, el Vaticano es un Estado. El Papa es el presidente de ese Estado y tiene ministros que cumplen funciones. Bueno, una de esas funciones claves la va a cumplir el padre Víctor Manuel Fernández, conocido por todos nosotros como el padre Tucho, no se los tengo que presentar. Habla a las claras primero de dos cuestiones, del valor personal del padre Fernández y también del lugar que va a ocupar con sus 60 años, está próximo a cumplir 61 años, en una iglesia que está tensionada por sectores que impulsan la reforma, que la ayornen al tiempo que nos toca vivir, y sectores mucho más conservadores que no quieren que cambie nada y que la iglesia siga hasta el fin de los tiempos como históricamente se estableció. Bueno, en esas tensiones va a estar ahora tomando decisiones el actual arzobispo de La Plata. Ya tenía un rol muy importante el padre Tucho Fernández en la iglesia argentina, ahora va a tener un rol clave en la Iglesia Católica Mundial. Bueno, con los sacerdotes y conocidos, podemos decir amigos, formados, creo que cómplices del padre Tucho. Hemos sido formados por él, digo, en el seminario con Carlos, hemos compartido muchos momentos. Yo también he compartido en la parroquia como adolescente, así que, pero siempre ese es el camino y también creo que es el aprecio que ambos le tenemos, porque lo conocemos, como generalmente lo conocemos todos, como el padre Tucho. No deja de ser siempre el párroco que estuvo acá. ¿Cuántos sacerdotes hay en el mundo? ¿Cuánto se puede saber eso? 400.000. Sí, 400.000 sacerdotes. O sea que llegar a ese lugar no es fácil. No es fácil. Llegar al lugar de Papa es para elegidos, para pocos. Y llegar al lugar donde el padre Tucho va a estar es aún más difícil en un universo de representación que tiene que tener muchas cuestiones en cuenta, ¿no? De las que vamos a hablar. Así que les agradezco que hayan venido. Muy amable, porque también vamos a escuchar el pensamiento, la última homilía que dio el padre Tucho, que está preparando sus cosas para viajar a Italia, que les ha confiado a sus directos amigos que le va a resultar muy difícil venirse a Río Cuarto o a Gijena a saludar a los suyos, porque tiene que asumir funciones
en el próximo mes de septiembre en Roma y está, por supuesto, cerrando la etapa de arzobispado. Pero antes de meternos en esa cuestión, voy a hacer mención a la editorial de todos los días, de la Así son las cosas, con cuestiones que en estas últimas horas llamaron la atención. Saben ustedes, se lo contábamos el viernes, que empezaron los cambios en la municipalidad. No son muchos los que se han conocido y da la sensación que es por cuentagotas. Ese señor que ustedes ven ahí es el abogado Gustavo Dobis, que oficiaba como fiscal contravencional. El intendente le pidió la renuncia. Es un puesto de tercera, cuarta línea dentro de la estructura de la propia municipalidad, con lo cual es muy difícil saber a qué lógica responde hasta que no se terminen de completar los cambios. Pero él mismo en sus redes sociales ha dicho que se trató de una decisión no funcional, no por mal desempeño de sus tareas como fiscal contravencional, sino política, porque no adhiere al peronismo cordobesista. Eso lo explicó Dobis. Sorprende esta determinación, insisto, porque no es una pieza clave, como sí lo era Camilo Vieira en la estructura del gabinete de Llamosas, pero aseguró que el intendente, a través de interpósitas personas, le ha pedido la renuncia, cosa que, por supuesto, ha presentado. ¿Cómo llegó Dobis? Hacía 7 años que estaba en función. Bueno, llegó en el marco del acuerdo que en su momento el intendente había hecho con el sector político que se referenciaba en Enrique Novo, en la primera intendencia. Desde aquellos días viene Dobis desempeñando funciones, ahora se le ha pedido la renuncia. Es el segundo funcionario después del resultado de las elecciones. Dobis se fue con críticas a la propia municipalidad, sobre todo críticas políticas. Bueno, todo esto en el marco de un clima electoral que continúa con situaciones que a veces son difíciles de explicar. Son anuncios con sabor electoral los que se vienen a nivel nacional, porque mañana Sergio Massa, el precandidato a presidente de Unión por la Patria, anunció que va a comunicar buenas nuevas para jubilados y pequeñas y medianas empresas. En el caso de jubilados uno supone que será un aumento adicional, y en el caso de las pymes se habla de 1 billón de pesos que estarán disponibles para acceder a créditos con tasa subsidiada. Claro, estos anuncios no pueden dejar de inscribirse en una campaña electoral que tiene una fecha, 13 de agosto, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Algo que en la Argentina y en todos los partidos políticos se entremezcla porque no se pueden separar funciones, ¿no? Candidatos que son funcionarios o funcionarios que aspiran a ser candidatos que están todo el tiempo tomando medidas que uno no sabe si son para resolver los problemas de fondo o para acomodarse de la mejor manera desde el punto de vista electoral. Una campaña electoral que la verdad que a veces sonroja por utilizar un término tenue. Aparecieron en la capital federal afiches, si tenemos la oportunidad de verlos, a esos afiches que están ligados con la acusación velada, anónima, a Patricia Bullrich, que es precandidata a presidenta, con su antigua denominación cuando participaba de la organización Montonera. Nadie está rubricando los afiches. Los afiches hacen referencia a Carolina Serrano, presidenta. Aparecieron pegados en la ciudad de Buenos Aires y recuerdan el pasado montonero de Patricia Bullrich y el supuesto seudónimo que tenía dentro de la organización montonera. Bueno, esos afiches, no se sabe quién los financió, pero da la impresión que se trata de una interna cada vez más difícil de conciliar entre la organización del PRO, ¿no? Porque ahí está el núcleo duro de los enfrentamientos. Bueno, nadie se ha atribuido el afiche, no tiene firma, pero sí aparece la imagen recortada de una fotografía clásica que la recuerda a Patricia Bullrich militando en la organización Montoneros. Y para finalizar, cosas que no se pueden creer. La campaña en Córdoba incluyó
¿Qué es esto que le acabo de mostrar? Bueno, se trata de un resultado de análisis que se realizó Juan Pablo Quintero, candidato a intendente de Somos Córdoba. Ahí dice que le dio negativo en consumo de cocaína, marihuana, anfetamina, barbitúricos, opiáceos, fenicilina, antidepresivos, morfina, éxtasis. ¿Por qué se registra esto? Bueno, porque la campaña intendente en la ciudad de Córdoba está atravesada por una lógica de acusaciones cruzadas respecto del consumo o de la relación con la droga. Y Juan Pablo Quintero hizo de un acto de campaña, fue a una clínica, le extrajeron sangre, le hicieron los análisis y los muestra como lógica de campaña. Con esto cierro. Muy poca profundidad en los análisis, poco debate en las ideas. Lo venimos advirtiendo de la campaña a gobernador. Ahora se repite en Córdoba capital y también da la impresión que la campaña nacional va por el mismo camino. Después nos explica la clase política por qué hay este descontento, más allá de la no resolución de los problemas. Con 40 años de democracia, a la que hay que seguir defendiendo todos los días, podría haber políticos más preparados en profundizar debates, en superar chicanas y en buscar soluciones de fondo que las necesita el país. Da la impresión que nos vamos a quedar con las ganas de esto que le estoy planteando una vez más en este tiempo electoral que estamos transitando. Así son las cosas. Bueno, vamos a meternos en el tema. Quiero preguntarle si tanto a uno como a otro, empiezo con usted, padre Forcato, ¿le sorprendió la designación del padre Tucho? Sí, mira, no me sorprende por la capacidad que nosotros hemos conocido del padre Tucho desde que hemos compartido, él más desde la adolescencia, yo desde el seminario, o sea, cuando yo entro al seminario, él ya era docente, formador en el seminario, hacía poquito de un segundo periodo. Déjeme detenerme ahí. ¿Por qué es tan importante se cita esta cuestión de los formadores? ¿Son importantes los sacerdotes que forman otros sacerdotes? Y bueno, sí, es un equipo que nombra el obispo de confianza porque son los que tienen que dar también los informes necesarios para decir tal persona está preparada o no para recibir el orden sagrado, con todo lo que implica que una persona asuma ese compromiso, ¿no? Pero digo, la capacidad del padre Tucho, o sea, la conocíamos y conocíamos que podía tener algún cargo importante. A mí sí me sorprendió que el Papa, lo haya nombrado así, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es un puesto muy importante. Conocemos que Ratzinger... ¿Lo puede explicar qué es? Es un dicasterio. Un dicasterio, como un departamento de gobierno, diríamos, análogo como un ministerio. A un ministerio de gobierno análogo a los gobiernos que tiene el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, etcétera. Y es un puesto clave que implica el conservar y cuidar la doctrina de la fe, es decir, un poco es el asesor teológico del Papa, y es el que emite un poco los documentos que tienen que ver con el magisterio de la Iglesia o el magisterio del Papa. Tucho mismo ha aclarado que hoy en día tal vez no es tan importante como en otras épocas, como era antiguamente el Santo Oficio, que se dedicaba a perseguir un poco a los herejes o a aquellos que estaban en contra o emitían alguna doctrina contraria a la fe. Porque dice, el Papa lo que quiere es una iglesia en salida, misionera, entonces es más importante hoy el dicasterio de la evangelización, pero no deja de ser un puesto clave. Por en ejemplo, el Vaticano, ese ¿no? puesto define... Estoy diciendo cosas muy generalistas, corríjanme. ¿Define si las misas se dan en latín o en los idiomas originales de los países? Algunas cosas sí, más lo doctrinal, lo que se enseña en las universidades, que tienen también la facultad, porque para ser profesor en institutos de teología, ya sea en el seminario o en las universidades, tiene que haber un juramento de respetar la doctrina. Entonces lo que se publica, por ahí lo de la misa corresponde más al área de la liturgia, de la enseñanza, pero sí el tema del pensamiento. O sea, hay que ser un intelectual y un estudioso para estar en ese lugar. Sí, para que también nos ubiquemos, era el puesto que ocupó el cardenal Ratzinger durante la mayoría del pontificado de Juan Pablo II, quien después va a ser Benedicto XVI, o sea, podemos decir que Tucho es sucesor de Ratzinger en el puesto, si bien hubo otros dos más, el cardenal Müller y Monseñor Ladaria, que es el que estaba ahora,
ese es el puesto que va a ocupar. Y ¿Pero eso que lo pone en la línea para ser papa en un futuro al padre Tucho? Y eso solo lo sabe el Espíritu Santo, pero va a ser parte del cónclave porque va a ser cardenal y cualquier cardenal puede ser electo. Sabemos que los dichos también dice el que entra papa sale cardenal. No sabemos, pero sí evidentemente que es un lugar de... ¿Qué significa eso que lo entra? Que no hay que hacer pronóstico. Exactamente, porque bueno, de Bergoglio se esperaba en esta última elección y salió siendo el papa. No lo sabemos, digo, sería hacer futuros, pero sí hoy en la actualidad el papa le está confiando un lugar clave para acompañarlo, para ayudarlo. Y algo que quisiera rescatar es el primer latinoamericano que ocupa ese lugar, lo cual también, a mi modo de ver, creo que después del nombramiento de Francisco, para la Iglesia Argentina es el nombramiento más significativo que ha tenido en su historia, porque nadie ha llegado a ese lugar, ni siquiera de toda Latinoamérica. Con lo cual el Papa también está poniendo en valor el pensamiento de la Iglesia en Latinoamérica, que en otros momentos a veces ha sido cuestionada, sobre todo lo que fue la teología de la liberación. Si bien el pensamiento argentino en la teología tiene otros matices y otros acentos que también están siendo puestos en valor. En ese sentido, recordemos que Tucho fue 10 años rector de la Universidad Católica, y la Universidad Católica como facultad de teología tiene su prestigio en el mundo español. Bueno, a mí me gustaría después también valorar qué significa para la iglesia de Río Cuarto, para la iglesia de la diócesis. Pero el perfil del padre Tucho, ¿cómo se fue construyendo, digamos? Usted que lo tuvo como formador. Bueno, Tucho tiene una capacidad especial ya también natural, ¿no? Un intelectual nato. Ya desde chico siempre él contaba incluso que, bueno, el colegio era brillante intelectualmente, y es más, cuenta especialmente una anécdota de él que diseccionaba los sábados, no sé, para enseñarle a los compañeros más chicos, y las maestras le pedían que hiciera eso para enseñarles. Bueno, como que él ya tiene esa capacidad natural así intelectual, que obviamente desde muy pequeño y desde adolescente, con la fe, ha sabido fortalecer cada vez más, o la ha canalizado también en la fe. De hecho, ya de chico leía obras por ejemplo, de San Buenaventura o de otros teólogos, o libros de espiritualidad, de poesía, y ya iba escribiendo, o sea, se iba perfilando a alguien así intelectual y con mucha capacidad para poner al servicio de la iglesia. Entonces, después, obviamente, el obispo, cuando ve que tiene todas estas capacidades en el seminario, lo envía a estudiar a Roma. En Roma hace una licenciatura bíblica. Stafolani fue quien Stafolani lo envió a estudiar a Roma. Sí. Lo envían a estudiar, creo que Monseñor Arana. Monseñor Arana lo envía a estudiar a Roma, hace la licenciatura en Biblia, 2 años, vuelve, y ya tenía casi medio lista la tesis doctoral sobre San Buenaventura, que es sobre la que él defiende, y se recibe de doctor en teología. Y ya a los años lo convocan de la misma Universidad Católica para que diera algunas clases de teología mientras daba clases, y era formador en el seminario y párroco de Santa Teresita también. Claro, la parroquia de Santa Teresita es la que más orgullosa se siente, claro, ¿no? Va a tener que poner una foto enorme del padre Tucho en la entrada, porque ahí... Yo no soy muy objetivo porque soy de esa parroquia, pero sí, podemos decir que gracias a... Bueno, fue el primer párroco cuando se crea la parroquia. Esa era una pequeña capilla que pertenecía en su momento a Fátima. Cuando se crea en el año 92 la parroquia, él asume como párroco. Yo lo tuve de vecino porque vivía al frente y veía un cura alto que cruzaba y andaba por la calle, y yo entro ahí después a la catequesis de confirmación y hago todo mi camino en la parroquia. Y mi mayor recuerdo y mi mayor aprecio son de esos años compartidos con el Tucho como un cura más, que, como decía Carlos, en esa gran capacidad de profundizar la fe, pero con un lenguaje que la gente le entendía. Sus misas iba muchísima gente a escucharlo. Sus libros, hay uno que es Los 5 minutos del Espíritu Santo, que creo que no hay fiel en la ciudad y en la región y en el país que no tenga una copia o lo conozca, que es un libro de reflexiones para todos los días. Tiene una gran capacidad comunicativa de hacer que el lenguaje sea accesible. Los dos hemos recibido la clase, él nos enseñaba lo que es la prédica, cómo predicar, y él decía... Que es clave para un sacerdote, para comunicar... Entonces te decía, si no lo entiende tu mamá, no lo va a entender nadie. Entonces siempre nos insistía con esa capacidad de adaptarnos, y nos hacía dar catequesis a los niños, porque decía, si uno le explica a un niño, le puede explicar también a alguien con mayor capacidad intelectual, porque es más fácil adaptarse al lenguaje de un niño que de un académico.
Y a mí me gustaría destacar algo interesante que interesante que el Papa haya considerado, porque lo pone, nos reímos nosotros, dice, fuiste párroco de Santa Teresita. Sí, en los méritos, ¿no? Claro, en los méritos, pero lo pone a propósito, nos enorgullece como diócesis, porque toma como un elemento de discernimiento de del nombramiento, o sea, lo que el Papa pensó para él, un elemento es que haya sido párroco. O sea, porque el Papa tiene un interés muy, muy grande en que se una teología y pastoral. Es decir, esto que decíamos, un aspecto es el comunicativo. Que no sea una cosa de escritorio, sino que realmente sea para el bien de los fieles, ¿no? Bueno, yo lo he entrevistado un par de veces al Padre Tucho cuando estaba aquí y además lo he escuchado en algunas homilías, pero nunca lo escuché tan claramente perfilado en su rol como en la última homilía del 25 de mayo como arzobispo de La Plata. Yo no sé si se la veía venir o no, pero tuvo definiciones muy contundentes. Lo vamos a escuchar en tramito, pero vamos a el pensamiento de hoy del Padre Tucho Fernández, que ya ahora es cardenal, uno de los puestos más jerárquicos de la Iglesia Católica. Estamos aquí todos reunidos para agradecer a Dios que finalmente se haya roto aquel ciclo maldito de interrupciones de la vida democrática. Pero por otro lado, nosotros no podemos ignorar algo, que esta democracia que amamos con sus valiosas instituciones todavía tiene que mejorar, tiene que crecer, tiene que enriquecer y corregir procedimientos, formas, cauces institucionales. Pero lo más serio es que no termina de cumplir su finalidad última, el bien común, que es incluir a todos en el camino de la plenitud humana. Por eso quisiera hoy invitarlos a mirar a los últimos, para reconocerlos como ciudadanos con plenos derechos. Ustedes escucharon que Jesús caminaba y había un ciego tirado al borde del camino. Todos le decían, cállate, no molestes, deja de joder, le habrán dicho. Pero Jesús se acercó, lo miró y le dijo, ¿qué querés que haga por vos? ¿Qué querés que haga por vos? Fíjense que la mirada de Jesús sí que pudo reconocer la grandeza de ese ser humano. Es la mirada del amor, porque el amor ve más allá. Y cuando vos querés a alguien, descubrís en él valores, cosas lindas que nadie más ve. El amor ve más que cualquier idea. Pero ustedes saben que estamos en una época de crisis cultural, donde es difícil sostener esta mirada, ir más allá de las apariencias, valorar a un ser humano, más allá de la belleza, de la eficiencia, de los puntos débiles. Como ustedes saben, avanza la cultura de la cancelación, que es una forma nueva de inquisición, de elitismo autoritario, despótico. Si uno cometió un error, lo borró para siempre, desaparece. Pero hay un aspecto de esta cancelación que vemos menos, que es negar los derechos de los últimos, ningunear a los más pobres, el cinismo de acusarlos a ellos mismos de sus propios males. Es dejar de verlos como iguales, con la misma dignidad que yo. Hay dos maneras de pararse frente a un ser humano. Una es la mirada utilitarista, que lo mira como algo que me sirve o no, me gusta o no, encaja o no conmigo y mis proyectos. Pero a veces aparece esa otra mirada, que es un milagro divino, que es un prodigio en medio de este mundo miserable. Cuando alguien mira al otro como un ser único, como una maravilla del universo, como alguien sagrado, irrepetible. Esta hermosa venida es de Él,
el sol es también para su rostro. La lluvia es un canto para Él, porque aunque nadie lo reconozca, Él vale tanto como yo. Bueno, cuántas definiciones en 3 minutos, ¿no? Y además comprometiéndose con una realidad próxima. Le estaba hablando a los gobernantes, ¿no? Sí, y con esa capacidad que hemos mencionado, porque se acentúa en la palabra de Dios, pero también sabe leer la realidad, lo que la gente expresa, lo que a veces hay en el sentir, sobre todo en ese caso, el desprecio a los más pobres y rescatar la dignidad de cada persona. En esto que tanto hay en la iglesia argentina y latinoamericana, que decimos con una frase de Angelelli, uno oído en el Evangelio y otro oído en el pueblo, porque está uniendo algo profundamente espiritual, pero que tiene muchas connotaciones sociales. Padre Forcato, ¿esa es la opción por los pobres? Sí, mira, el Papa le pidió en su misión para ser prefecto del Dicasterio de la Fe, una de las misiones es que vos puedas mostrar a un Dios que libera, que sana, que abre las puertas, o sea, Tucho tiene, bueno, obviamente siguiendo el magisterio de la Iglesia, y especialmente Francisco, que ha insistido mucho, esto de rescatar la dignidad de toda persona humana, ¿no? Y en esto, especialmente la de los más sufrientes y los más pobres. En ese sentido, hace una opción preferencial por los pobres, ¿no? Eso, en ese sentido, sí. ¿Qué implica, Padre Raúl, para la Iglesia de Río Cuarto esto? Hemos hablado en anterior oportunidades que hay una conexión del Papa Francisco con muchos de los sacerdotes que se formaron en el seminario. Buena parte de ellos han sido promovidos, son obispos, no sé, la cantidad. Ahora el Padre Tucho 5. es... Cinco son obispos. El Padre Tucho es cardenal. No es el primero, porque también fue cardenal Aramburu, que nació en Río Cuarto. Bueno, no nació en Río Cuarto. Claro. Nació en Reducción, pero no se formó en la iglesia riocuartense. Claro, sería el primer cardenal que ha vivido su pastoreo aquí en la diócesis de Río Cuarto. Y el primer destino fue Río Cuarto. Se formó en el seminario de Córdoba, ¿verdad? Claro, así el Padre Tucho, pero el primer destino fue Río Cuarto y en una parroquia recientemente creada. Exactamente, había sido formador del seminario, apenas vuelve de Roma de los estudios. Yo creo que es rescatar, no solo de la iglesia de Río Cuarto, sino nos van a decir que somos muy centralistas o imperialistas. El famoso imperio. Ya me los cargan a veces, sino también de la iglesia en Argentina, que es rescatar un camino. Digo, cuando el Papa nombra un cardenal, y lo ha hecho Francisco de una manera muy llamativa, nombrando cardenales de países que nadie mira, y él sí tuvo la capacidad de mirarlos, descubre un recorrido, una historia, un modo de mirar, una cultura. Y eso también creo que Tucho lo ha rescatado, y por lo que uno lee en todos los análisis que han salido estos días en los medios internacionales, es descubrir que está poniendo en valor ese camino y ese recorrido. Para la iglesia de Río Cuarto creo que supone primero una bendición, lo vemos con ojos de Dios, y también un desafío, seguir conservando todo eso bueno, si bien hay cosas que seguramente tenemos que crecer y madurar, pero es saber que hay un recorrido de cercanía con la gente, de trabajo pastoral, que es valorado, al que algunos sacerdotes asuman esta responsabilidad. Podría apelar a un retrueque del lenguaje para hacer la pregunta, pero voy a ser directo. ¿Saca alguna ventaja la iglesia de Río Cuarto con esto? No, me parece que, o sea, es un reconocimiento a la... Pero, por ejemplo, pregunta concreta, ¿podría nombrar más sacerdotes, que muchas veces faltan sacerdotes? ¿Podría tomar esa decisión el Padre Tucho de este nuevo lugar a influir para ello? No necesariamente. No. De hecho, el mismo nombramiento de Tucho también puede ser leído de dos formas. Una, decir, bueno, es amigo del Papa, claro, es cercano a él, pero es negar también que el Papa reconoce en él las capacidades que tiene, teológicas, pastorales, espirituales. Entonces digo, no sé, también para que alguien sea nombrado también tiene que tener las capacidades para que lo pueda hacer. Es una exigencia mayúscula a la que va. De hecho, entiendo que tardó mucho tiempo en tomar la decisión y que estuvo una semana en el Vaticano con el Papa Francisco para meditarlo. Digamos, es que supone, él lo pone en sus escritos, no interpretamos, sino hacemos referencia a lo que él puso públicamente, que ya creía que en La Plata ya estaba a su lugar y estaba contento después de 5 años de pastoreo en una arquidiócesis muy importante.
y que primeramente había algunas tareas que tenía que son ajenas, añadidas al oficio, que le parecía que no podía, como el tema de los abusos, y sin embargo, bueno, fue descubriendo que el Papa se lo pidió, se lo reiteró cuando estuvo internado la última vez, entonces le pareció que era el momento de decir que sí y acompañar al Papa en este proceso de pontificado. A nosotros, a todos los mortales, o por lo menos a los argentinos mortales, o a la mayoría, nos domina la lógica del exitismo, ¿no? El jugador de fútbol, la primera entrevista que quiere ser y campeón del mundo. Claro. Los sacerdotes, cuando le preguntó, ¿quieren ser Papa cuando comienzan? No, ni siquiera obispo. Si alguno lo quisiera ser, ya es como una traición a la vocación de servicio. Porque además está dominado por lógica que no necesariamente están relacionadas con méritos directamente. Uno puede hacer los mayores méritos del mundo y no prosperar, o sí. No, porque se van varias conjunciones. Hoy es un peso muy grande asumir esas responsabilidades a nivel eclesial, a nivel de las responsabilidades con el mundo. Hace una semana acaba de renunciar un sacerdote que había sido elegido para ser obispo auxiliar de Rosario y bueno, después de unos días decidió que no iba a aceptar la ordenación porque le parecía que tenía que seguir siendo el sacerdote común en el barrio y creo que todos nos sentimos llamados a eso. Después todo lo otro se va dando como un camino de responsabilidades, de oportunidades en cuanto a lo que uno puede ofrecer, pero creo que ninguno, si verdaderamente quiere servir, aspira a esas cosas porque estaría traicionando el llamado primero. De hecho, el Papa Francisco insiste tanto en, bueno, no quiero carrerismo en la Iglesia, o sea, rompe una lógica, por decirlo así, de otros ámbitos donde uno, sí, y está bien que así sea, que uno aspire a más, ¿no? Pero el aspirar a más en la Iglesia tendría que ser aspirar más al servicio, a la entrega, sea obispo, a puestos mejores. Sea obispo, sea sacerdote, sea un consagrado, consagrada, o sea, pero la aspiración es a mayor servicio y entrega. Ahora, ¿no? esta difusión que se le está dando este momento, ¿puede estimular las vocaciones? Sí, no es un misterio de Dios, pero creo que sí, en el sentido de poner en valor lo que la Iglesia hace, sirve, al conocer los testimonios concretos, todos nos hemos a veces motivado por el testimonio de un sacerdote. No sería una vocación genuina que alguien diga, bueno, me pueden elegir cardenal, entonces me hago cura. No, pero digo que a lo mejor tenía, bueno, pero también se puede despertar una vocación por admiración, ¿no? Sí. Porque uno lo escucha reflexionar al padre Tucho y resulta muy interesante. Yo como adolescente lo escuché de los 14 años y parte de mi camino vocacional era que todos los domingos lo escuchaba como lo escuchábamos recién y a mí me admiraba la capacidad que tenía de predicar y demás. No es mi único signo vocacional, pero ha sido muy importante para que yo decidiera ser sacerdote. Les dejo la pregunta, vamos a escucharlo más de lo que dijo en esa homilía, que no sé si ayer hizo homilía por el 9 de julio en La Plata. Sí, hizo. Sí. Yo sinceramente no la escuché, pero vi el titular, sí, que hizo. Bueno, no la he podido escuchar, pero este es del 25 de mayo, sí que trascendió y mucho. Vamos a escuchar otro tramo, pero les dejo la pregunta. Que haya sido designado el padre Tucho, ¿es que se viera una iglesia reformista en lugar de una iglesia dogmática y conservadora? Otro tramo del sacerdote que caminó entre nosotros y que ahora va a ocupar un puesto clave en el Vaticano. ¿Y qué pasa si a esto lo vive alguien que tiene poder? Un político o alguien que tiene poder. Si ve esto, quiere hacer cosas que expresen esa dignidad secreta de cada persona. Entonces no te declares enterrado en vida, vamos para adelante porque vos valés. Esta es la mirada que está detrás como último fundamento de toda defensa de los derechos humanos, que ineludiblemente son derechos sociales. Eso es lo que vio Jesús en el ciego tirado al borde del camino, cuando le dijo: ¿qué querés que haga por vos? Y precisamente para expresar que la democracia incorpora a todos, valora a todos, hace un lugar para todos,
Hoy quise invitar especialmente a esta celebración a los compañeros y compañeras que trabajan en el reciclado, a los llamados cartoneros. Para reconocer que nuestra democracia también es de ellos y para ellos, porque la democracia es de todos y para todos y se envilece a sí misma cuando deja a algunos afuera. Ustedes saben que algunas veces me encontré con algún caradura que vive de rentas, vive de la política, vive de su familia, vive de una herencia, pero no hace nada. Y se refiere a los cartoneros diciendo, ¿por qué no van a laburar? Más de una vez he visto desde la ventana, en Córdoba, en Buenos Aires, en La Plata, a personas que buscan en la basura, seleccionan, acarrean y cuidan nuestro planeta porque hacen posible el reciclado. Pero me impactó uno que yo lo veía a la mañana temprano, lo veía a la tarde, a la noche volvía, lo veía también trabajando. Entonces un día le pregunté, che, ¿cuántas horas trabajas vos? Y me dijo 12, 15, porque tengo una familia grande que mantener. Ah, le digo, pero no los ves nunca a ellos. No, dice, yo tengo que elegir, o estoy con ellos, que es lo que me gustaría, o les doy de comer. A pesar de eso, te aparece algún parásito bien vestido que los manda a laburar. Vayan a laburar, vagos. ¿Hasta dónde llega la degradación cultural de nuestra sociedad? Donde hay gente que repite esos juicios lapidarios ideológicos sin el menor respeto por el sufrimiento y la dignidad del otro. Por eso yo quisiera plantear esto. Miremos una persona que nació en una buena familia, acrecentó su patrimonio, llevó una linda vida con una casa hermosa, autos, vacaciones en el exterior. Todo bien, nadie se lo cuestiona. Tuvo la suerte de crecer en condiciones adecuadas, pero además se esforzó, hizo lo que se llaman acciones meritorias. Así, con energías y tiempo, construyó una vida acomodada para él y para sus hijos. Todo bien. Pero al mismo tiempo un cartonero, con los mismos méritos o mayores, con esfuerzos todos los días de la mañana a la noche, con mucho tiempo invertido, dedicación y sudor, no tiene nada. Con los mismos esfuerzos, con los mismos méritos, no tiene nada. No tuvo la suerte de nacer en el mismo contexto y por más que haya sudado, apenas si pudo sobrevivir. ¿No tiene méritos él? Madre mía. Me gustó eso de parásito bien vestido, ¿no? El saber elegir las palabras, ser crítico y no insultante, es un arte en sí mismo. Pero hay toda una definición de vida en esta frase, en toda la homilía. Si tenemos tiempo vamos a escuchar un tercer tramo, pero hay una definición de vida, claramente una postura donde se quiere parar, ¿no? Y le habla a mucha gente que forma parte de la iglesia, que tiene esa lógica de reflexión. Le está diciendo a los que podrían ser críticos de ese discurso verdades que no quieren escuchar. Tal cual, ahí me parece que él siempre como intención, pues está claro que no es político, sino que él quiere ir a la frescura del Evangelio. Y un poco respondo a la pregunta
que vos mencionabas. O sea, lo que va a propiciar Tucho seguramente en este lugar importante o clave del Vaticano es precisamente volver siempre a la frescura del Evangelio. Algo que le pidió el Papa es, le dice, mira, la fe se conserva, se custodia cuando se la hace crecer, cuando se la comunica, cuando se entra en diálogo desde la fe. Y en ese sentido, respondo a esta pregunta de si la iglesia es más conservadora o una iglesia más abierta. Una cosa es ser tradicionalista y otro tradición. U otra cosa es conservador en cuanto a custodiar una doctrina, pero sin entrar en diálogo, y otra es conservar la fe, que es algo muy distinto. O sea, obviamente Francisco pensó en Tucho porque es un hombre de diálogo, un hombre que va a hacer crecer el pensamiento en diálogo con la ciencia, en diálogo con la cultura, porque así ha sido la Iglesia a lo largo de los siglos, con sus vaivenes, con sus idas y vueltas, ha tenido siempre que inculturarse y responder a los nuevos desafíos que le presentaba o que le presenta el mundo actual. El Concilio Vaticano II es un ejemplo de cómo responde la Iglesia frente a los cambios sociológicos, a los cambios existenciales que se vivían en pleno siglo XX. En ese sentido, siempre va a volver a la frescura del Evangelio. Y esto es una frescura del Evangelio. Es decir, el mismo... Esto lo entiende todo el mundo. Sí. Hay veces que, con el respeto que me merece, el lenguaje sacerdotal es encriptado, está destinado a una élite, a unos pocos, o a los que conocen muy bien la Biblia, o a los que tienen por la fe una militancia diaria, pero el mensaje del Padre Tucho, bueno, lo entendemos todos, ¿no? No solo por los conceptos, sino también a veces que hemos hablado otras oportunidades. Cuando se habla de temas sociales, a veces se quiere quedar bien con todo el mundo, sí, y no se es incisivo. Va por un equilibrio, ¿no? Acá jugó fuerte. Sí, que yo siempre digo también, siguiendo lo que dice Carlos, es la esencia del Evangelio. Jesús fue muy duro en algunos términos hacia los líderes, ante algunas situaciones, y a veces creo que la Iglesia tiene que recuperar eso. Por ahí cuando hablamos de reforma siempre pensamos en cosas nuevas o de buscar planteos, y muchas veces lo que se nos propone es volver a las fuentes. Allí, como decía Carlos, no solo la frescura del Evangelio, sino también la realidad de los inicios de la Iglesia. Prontamente va a estar el sínodo, que una de las razones por las cuales creo que Tucho asume tan prontamente es porque tiene su rol y su función en el próximo sínodo, que va a hablar de la sinodalidad, una palabra rara que es caminar juntos y volver a lo que era la Iglesia, donde todos tenían su voz, su participación, sin excluir la vocación de cada uno y los roles, pero una Iglesia donde se abra más no solo al peso sobre la jerarquía, el lugar de la mujer y de otros también caminos. Ahí Tucho en la participación en la Catedral de La Plata, no solo invitó a los cortoneros, y hemos visto varias imágenes que me gustaría rescatar, el hecho de varias tradiciones religiosas. En el caso de la experiencia que yo tengo en la parroquia Santa Teresita, él nos hacía tener encuentros con el mundo evangélico, con los judíos. Fue que también el que me abrió puertas a lo que saben muchos que he trabajado el diálogo interreligioso, que es otro de los matices de este momento histórico en la humanidad. Si no aprendemos a dialogar con la diversidad, nos encerramos en ese conservadurismo que no tiene sentido. Padre Forgato, ¿qué hace que una persona, habiéndose formado en ámbitos religiosos similares, profese, no sé si el término es una ideología distinta, pero se perfila hacia una corriente diferente en la Iglesia, algunos más comprometidos con lo social, otros menos comprometidos con lo social y más cercanos a los factores de poder? ¿Qué es lo que va definiendo eso? Mira, la Iglesia también tiene esta diversidad, porque también la Iglesia nunca quiso ser, aun cuando, como digo, hay cuestiones históricas que habría que matizar, pero la Iglesia nunca quiso ser uniforme, es decir, que más allá de la uniformidad que da el Evangelio, las doctrinas que nosotros conocemos y que profesamos hace 2000 años, también, así como hay diversidad de pensamientos, también esas personas son creyentes o las que están en la Iglesia con esa diversidad de pensamientos. Lo que sí hace que una persona se vaya más por una ideología o por una corriente de pensamientos que se aleje más que otra, es también dejarse más influenciar por una idea o por una ideología que seguir también las líneas de la doctrina de la Iglesia, ¿no? A veces yo he escuchado personas que analizan la realidad social o política solo desde
desde una ideología política, pero no se preocupan por ver qué dice la doctrina social de la Iglesia, por poner un ejemplo. Es decir, pero bueno, tenemos de todo también. La doctrina social de la Iglesia es muy clara. Es muy clara. Respecto de algunas determinaciones. Por eso son injustas a veces estas acusaciones al Papa Francisco, al mismo Tucho a veces. De peronista, que lo acusan de peronista. Claro, lo que dice... O en todo caso, la Iglesia anterior al peronismo, ¿no? Claro, se alimenta un poquito años más, sí. En realidad no le dicen peronista, le dicen kirchnerista para bajarle un poco más el precio, ¿no? Pero esa confusión está ligada a las anteojeras ideológicas que mucha gente tiene puesta, ¿no? Sí, de un lado y de otro. Por eso digo, siempre volver la mirada a la doctrina social de la Iglesia, a lo que para nosotros es la tradición más genuina, más rica, esta frescura del Evangelio, por decirlo de algún modo, y de los primeros siglos de la Iglesia, siempre nos va a asegurar que vamos en la línea de nuestra fe, ¿no? Pero bueno, obviamente todos tenemos esas influencias a veces que nos hacen ir de un lado para el otro, ¿no? Pero... ¿hay que tener un don o es producto de la formación, los méritos del padre Tucho? Usted lo admiraba desde muy pequeño, digamos, pero esa manera que tiene de interpretar los escenarios y predicar sobre esos escenarios, ¿es una virtud o se incorpora con la experiencia? Creo que las dos cosas. Evidentemente tiene ahí un don y como creyentes creemos que Dios nos capacita con esas virtudes, pero también sabemos que Dios espera nuestra respuesta y no tanto como mérito, porque es una palabra que seguramente ya está criticada en la misma homilía y tiene también su peso teológico, lo que llamamos mérito en la gracia. Pero también supone, sí, esos dones que Dios nos da, hacerlos crecer, es parte de nuestra responsabilidad. No somos como marionetas. Pero describir a alguien como un parásito bien vestido es calle eso, ¿eh? Es calle. Es calle, es mucha calle eso. Pero también detrás podríamos analizar el discurso, hay técnicas de oratoria, de perspectiva. Él siempre nos decía, no usen una imagen, sean lenguaje claro, frases cortas. Hay un montón de técnicas que ahora me vienen en la mente como si estuviera dando clase, que son parte de la formación, pero después... ¿Que la daba el padre Tucho? ¿Eso? Claro, sí. Vos podés ser, no soy buen cocinero, pero podés tener un montón de herramientas, pero después el modo en que mezclas las cosas, pero si no tenés buenos ingredientes, buenos condimentos, tampoco haces todo. Entonces, es las dos cosas, creo. Y él ha tenido una formación muy importante. Ha sido un inquieto intelectualmente. Siempre uno sabía qué estaba por escribir porque veía en la biblioteca los libros que estaba leyendo. O en la parroquia en aquellos momentos siempre nos enseñaba cosas y después salía con algún libro. Pero primero como que lo llevaba a nosotros en las homilías, ver qué también decían los fieles y después lo hacía un libro. Y nunca él fue un teólogo de escritorio, que decimos que no es tan fácil esto de conjugar la realidad con la verdad de fe o con las verdades de fe. Él tiene un libro que no es tan conocido, pero se llama Argentina, un país insulso. Quedó así como ahí en la época de la crisis del año 2000, 2001, un poquito más allá, él escribe ese libro, un poco conjugando la moral cristiana con la realidad que se estaba viviendo en el país después de la crisis del 2000 y 2001. O sea, él es alguien que lee la realidad. Insulso es sin dulzura, ¿no? Sin dulzura. Sin dulzura, sí. Es interesante el concepto. El concepto, ¿no? Y el libro están muy buenos. O sea, es una crítica interesante. Pero digo, como él lee la realidad también, no es alguien ajeno a la realidad, la lectura de los diarios, pero también la lectura de la vida cotidiana, él lo incorpora también en su mirada creyente y por eso es capaz de proponer desde su visión creyente, desde su visión o la visión propia de la Iglesia, un camino de crecimiento acerca de la realidad social. En el final quiero preguntarles qué conexión tiene en el presente el padre Tucho con la diócesis de Río Cuarto, con ustedes mismos. Debe tener 1 millón de responsabilidades hoy día, ¿no? ¿Tiene contacto frecuente? Y actualmente muy poca, sí. Mira, cuando él se va como decano de la Facultad de Teología y al tiempo lo nombran rector, él tenía su madre acá en Río Cuarto. Entonces, todos los meses venía a verla y daba clases en el seminario. Que eso también siempre nos llamó la atención, cómo él se hacía un tiempo para dedicarle a veces a un curso de 5 o 6 seminaristas, pero le daba toda una mañana de clases, después iba a almorzar. ¿Cuándo ocurría esto? Eso desde el 2009, que él se fue, 2008,
hasta ahora. De hecho, el año pasado ha dado clases virtual, una por cuatrimestre, porque ya cuando lo nombraron arzobispo de La Plata, ya redujo su actividad, murió la madre, ya no vino tanto, pero accedía por lo menos en un cuatrimestre dar 2 horitas de clase, porque también él manifestaba que agradecía lo que el seminario también le ha dado a él, aún siendo él formador, y que bueno, le devolvía a la diócesis todo lo que también a él le había dado, ¿no? Esa es la única actividad, alguna que otra charla que se le ha pedido para los sacerdotes sobre las nuevas encíclicas del Papa, pero bueno, obviamente muy reducida su actividad aquí en la diócesis. Bueno, y para finalizar, Padre Raúl, uno no lo comprende. Usted ha estado en el Vaticano un par de veces. Debe dar mucho miedo, digo, personal, en el sentido no del temor y el susto, sino ir hacia ese lugar, ¿no? Es de tanta magnificencia y de tantas cosas que deben ocurrir dentro del Vaticano, más allá de los habitantes coyunturales que tienen los conduciendo la Iglesia, que debe ser muy complejo tomar la decisión de ir al Vaticano. Yo creo que sí, el peso y la responsabilidad, estamos hablando de 1.000 millones de fieles que tiene la Iglesia en el mundo, es un lugar donde tiene que escuchar la voz de todos los continentes, gracias a Dios él también sabe idiomas, varios idiomas, pero me parece que es el peso de la responsabilidad. Él lo ha tomado siempre, creo, estas responsabilidades con mucha libertad y sabiendo que, bueno, es lo que puede también acompañar a la Iglesia y a Dios, responder a Dios también en eso. Y bueno, pero acompañémoslo también como parte de la ciudad, sé que mucha gente lo aprecia, recemos por él para que cumpla esta misión y haga bien para la Iglesia y para el mundo. Yo sé que nos apropiamos, porque decimos un sacerdote nuestro, pero son los vecinos de Gijena los que más orgullosos deben estar aún, ¿no? Y los de Santa Teresita. Y los de Santa Teresita, la República de Santa Teresita más aún. Exactamente. Bueno, les agradezco mucho. No sé cuándo va a asumir las funciones, a fines de septiembre, ¿no? Los primeros días de septiembre asume como prefecto y el consistorio, que así se llama la creación de cardenales, el 30 de septiembre. ¿Tiene posibilidades de invitar amigos de su lugar de origen? Eso No sé. O sea, ¿no? Sí, realmente a veces van, pero bueno, está medio lejos. Pero y está un poco caro, ¿no? Está caro, exactamente. Agradecemos también, creo, Guillermo, que este debate, este espacio que concedes a estos temas, nos parece a nosotros importante, porque a veces no se habla y es bueno rescatar algo nuestro, porque como bien lo decías, es alguien que ha conocido la ciudad, que ha servido aquí, y poner en valor esta situación es bueno y te lo valoramos y lo reconocemos. Bueno, muchas gracias, muy amable. Gracias a ambos Muchas por gracias venir. por la invitación. Y a ustedes por estar ahí. Bueno, y en la distancia que esta proyección del padre Víctor Fernández tenga, por supuesto, la posibilidad de materializar en la realidad eso que tanto nos entusiasma escuchándolo hablar. Nos encontramos mañana en otro debate de Así son las cosas. Gracias por estar ahí.